estaban vinculadas a la producción y estaban vinculados a el ingreso, que es lo que estábamos viendo. Entonces, si nosotros miramos este esquema global del sistema de cuentas nacionales, vemos que vamos a tener algunas preguntas vinculadas a la producción y algunas preguntas vinculadas a la generación o al uso del ingreso. Y veíamos también que había un montón de sectores institucionales que están vinculados y que aportan a construir estos datos. Una alternativa muy simplificada para ver la relación entre la producción y el ingreso y la relación entre los distintos sectores institucionales es... Perdón, Lautaro, te puedo hacer una sí. pregunta porque justo habíamos cortado y me conecté un poco tarde. En cuanto a lo que veíamos en el punto anterior, ¿no se toma los ingresos informales? Viste que veíamos los distintos tipos de ingresos. ¿El informal no se toma? Viste que veíamos el asalariado, veíamos el independiente, el rentista, lo que es ingreso informal no se analiza, no se suma. Hay mecanismos para registrarlo, digo, un poco hay posibilidades de hacer estimaciones sobre esos ingresos informales a partir de la pregunta del consumo. O sea, vos parte de todo ese ingreso informal lo vas a ver reflejado cuando veas el consumo de determinados hogares. Y después sí existen registros que hace el INDEC sobre el ingreso informal. ¿Se acuerdan? En la clase pasada habíamos visto el gráfico de la variación del ingreso. ¿Se acuerdan que veíamos el ingreso Sí, del hoy salió, por sector? ejemplo, el de salarios del INDEC y aparece en informal, pero yo no lo había visto en el cuadrito que vos habías puesto, no aparecía un ingreso formal, no sabía si estaba incluido dentro de los asalariados comunes o Está directamente incluido, acá, ¿ves? está Acá, incluido. en ese que mostraste recién, Acá. se ve que no aparece el informal, no sabía si estaría incluido igualmente en Sí, asalariados. estaría incluido dentro de los asalariados. Lo que Bien. sucede es que yo, para saber remuneración de asalariados, no te estoy diciendo acá de dónde lo saco al dato, ¿no? Perfecto. Entonces yo te voy a decir, bueno, mira, remuneración de los asalariados, yo tengo parte de información que proviene del Estado, lo que decía recién. Che, bueno, tengo el dato de cuánto paga el Estado en sueldo, sí lo tengo. Tengo el dato de cuánto paga el sector privado en sueldo, sí lo tengo. Tengo el dato de cuánto paga el sector informal en sueldos, bueno, tengo que laburar, tengo que salir a laburar. Entonces, acá tenés un dato agregado, que es el dato de la remuneración de los asalariados, constituido por 3 fuentes de información. Una te la da el Estado, el otro te la da el sector privado, y la otra, bueno, hay que ver cómo construís el dato. En lo que vos decís recién y en lo que veíamos en la clase pasada, teníamos las 3 curvitas, ¿se acuerdan? Y una de esas hacía referencia a la remuneración del No registrados. sector no registrado. Y Okay. lo que quería mostrar acá es cómo se puede llegar a armar un pequeño modelo, un pequeño esquemita para registrar la vinculación entre la producción de bienes y servicios, las interrelaciones entre los sectores institucionales y la generación, la redistribución del ingreso. Un posible modelo es hacer una simplificación donde yo veo las transferencias que existen entre los sectores de la producción y lo que generan un concepto de ingreso. Lo vemos a manera muy resumida, después lo profundizamos un poco más. Acá pueden ver, por ejemplo, que lo que yo tengo es establecido 3 industrias, ¿sí?, que están interrelacionadas entre sí, y esas 3 industrias tienen, podemos hablar, si se quiere, de una industria primaria, muy primaria, por ejemplo, puede ser de extracción de recursos, de materias primas, una industria que podría tener un poco más de desarrollo, que sería esta industria que fuera como industria 2, que podemos pensar que procesa o se dedica al procesamiento de materia prima, y una tercera industria un poquito más avanzada, que capaz se puede dedicar a el empaquetamiento y la distribución de materias primas.
Entonces, si pensamos, por ejemplo, en la harina, podemos pensar en una industria 1 que se dedica a la extracción de trigo, una industria 2 que podría ser un molino que hace el procesamiento de ese trigo y lo transforma en un producto un poco más refinado, y una industria 3 que recibiría ese producto intermedio, lo terminaría de refinar, lo empaquetaría y lo mandaría a la producción, a la distribución, ¿no? Entonces pensamos en 3 industrias que cumplen 3 etapas distintas del proceso productivo y vemos y analizamos la relación de esas 3 industrias en un momento dado, ¿no? Estamos analizando la producción. Esto imagínense lo que es a nivel agregado por cientos, porque son cientos de industrias las que interrelacionan. ¿Qué es lo que plantea el esquema este? Bueno, las ventas, ¿sí?, de bienes de la unidad institucional 1, o sea, de la industria 1 a la unidad institucional 2, a la industria 2. ¿Sí? Acá está planteado la venta de esto que estaba diciendo yo, bueno, del trigo. Vendo trigo por 100 de la industria 1 a la industria 2. ¿No? Lo ven acá, está reflejado. Ahí. ¿No? Esa venta, esa transacción entre la industria 1 a la industria 2 por 100. Esa industria 1, supongamos que es una industria que se dedica a la extracción de trigo, para poder hacer ese proceso productivo va a tener necesariamente que tener trabajadores y pagarles algo a sus trabajadores. Bueno, en este caso lo que se dice, bueno, si vende la totalidad de su producción y paga en términos de salarios ese ingreso que tiene, lo distribuye en dos partes, ¿no? Por una parte le paga a sus trabajadores y el otro lo paga en términos de utilidades, podría decirse, bueno, lo paga en términos de ganancias de los dueños de esa pequeña industria. Entonces, es un esquema súper simplificado, pero vende por 100, de eso que vende por 100, 50% lo destina a salarios y 50% lo destina a utilidades que podemos considerar las ganancias de los dueños de esa empresa. Esta industria extractiva en este modelo no tiene consumos intermedios, no paga nada, solamente extrae, vende y con lo que le entra paga sueldos y se distribuye ganancias, ¿no? Cuando analizamos la industria 2, que es la industria que estamos hablando del molino, que refina, esta sí tiene consumos intermedios. ¿Cuál es el consumo intermedio? Bueno, le tiene que comprar la materia prima a la industria 1. ¿Me siguen? Le compra la materia prima a la industria 1 por 100, entonces no puede distribuir salarios y ganancias del 100% de lo que vende a la industria 3, que sería 200, solamente puede distribuir la mitad. Entonces distribuye 75 en términos de salarios y distribuye 25 en términos de utilidades. Podríamos pensar y suponer que capaz esta industria 2 paga mejores sueldos que la industria 1, en tanto es una industria capaz con un nivel de tecnificación y de desarrollo mayor que la que tenía la industria 1, que era únicamente extractiva, ¿no? Entonces, por eso capaz que hay una diferencia en términos salariales, ¿no? Si lo hacemos bien simplificado, es un modelo muy simplificado. Entonces, ahí tenemos que hay un pago de salarios de 75, a diferencia de la industria 1 que pagaba por 50 y en la distribución de utilidades un poquito menor. El tercer esquema es la venta, decíamos, de este trigo un poco más refinado a una tercera industria que va a empaquetarlo y distribuirlo. Ahí vemos que esta industria 3 tiene que pagar 200 por ese trigo procesado, lo vemos acá arriba, ¿no? Y tiene que pagar también sus salarios y tiene que pagar también sus utilidades. Y destina y produce 300 en este caso, ¿no? Tiene una producción por un valor un poco mayor que lo que producía la industria 2 y que lo que producía la industria 3. Esta producción, ¿sí?, de 300 es destinada, digo, está empaquetado el paquete de harina, está destinado directamente al consumo, ¿sí? Lo pone a disposición de ese consumo. En un modelo súper simplificado, donde tenemos productores y consumidores, y tenemos que esa producción es la que paga los salarios, y que esos salarios son los que van a ir destinados al consumo, ¿sí? Tenemos un modelo que cierra, ¿sí? Esto tiene que ver con lo que hablábamos la clase pasada de identidades macroeconómicas. ¿Cuál es el modelo que está cerrando acá? Bueno, todo el ingreso generado por este pequeño modelo económico
todo el ingreso generado por este modelo económico va a ser destinado al consumo. ¿Sí? Y todo el consumo y toda la producción destinada y toda la producción generada en este pequeño modelo económico va a ser consumida. Entonces tenemos un modelo de cierre donde si sumamos los salarios de los 3 sectores de la economía, nos da 100, 50 más, nos da 200, 50 más 75 más 75, sumamos las utilidades que también son destinadas al consumo, que nos da 100, eso nos da 300, la totalidad de ese ingreso generado es consumido. ¿Sí? Ese consumo se realiza sobre lo producido, entonces tenemos una pequeña identidad macroeconómica. ¿Se entiende? Este esquema muy simplificado es el que después nos permite pensar el funcionamiento de todo este esquema. Nosotros podríamos hacer un análisis tal vez un poco más complejo y sumarlo un poco más complejo, y podríamos decir que el total del ingreso generado, que en este caso es 300, no se destina el 100% al consumo, sino que hay una parte de ese ingreso generado que se destina al ahorro. ¿Sí? Entonces tendríamos que meterle una variable más a este modelo económico. ¿Sí? Entonces tendríamos una línea más acá, donde diríamos, che, mirá que del total del ingreso generado por estos 3 sectores de la economía, hay una parte que no se destina al consumo, se destina al ahorro, ¿sí? Y podríamos meter una línea más acá y decir, bueno, mirá, los 300 no van a consumo, sino que van a ahorro, por lo cual, bueno, ahí hay una producción sobrante o demás. Otra posibilidad que podríamos decir acá es decir, bueno, de esta producción que hay de un sector a otro, bueno, hay uno de los sectores que decide, ¿sí? Con los ingresos generados por esa venta, destinarlo a inversión, que es un poco lo que estamos diciendo. Entonces, bueno, invierte parte de los ingresos que tiene en maquinaria o en amplificar la industria. Pero en este esquema bien simplificado, lo que estamos haciendo es una equivalencia, ¿sí? Entre ingreso, consumo y producción. Estamos haciendo un esquema de agregados económicos súper simplificados. Esto se genera y se va ampliando cada vez más para poder dar respuesta a todo este modelo. Pero bueno, este es un esquema como bastante simplificado, ¿sí? Donde decir, bueno, lo que produce la industria 1 se lo vende a la industria 2, lo que produce la industria 2 se lo vende a la industria 3, cada una de esas industrias produce un ingreso, genera un ingreso, ese ingreso está destinado a comerse lo que producía, de alguna manera. ¿Se entiende? ¿Sí? Estos son modelos económicos para tratar de entender esquemas de donde interactúan cientos de actores económicos. En este caso estaríamos analizando, por un lado, lo que decíamos antes, 3 sectores institucionales, 3 industrias productoras de bienes, y estaríamos analizando la situación de los perceptores de ingreso, que en este caso serían asalariados, y habría una parte que tendría que ver con la ganancia de los dueños de estas empresas, que también destinarían su dinero al consumo. Este es un esquema matemático de un modelo, pero nos permite pensar esquemas más complejos de cuentas nacionales y de equivalencias macroeconómicas. Así que bueno, yo después les subo las filminas, traten de leer la bibliografía, ¿sí? Capítulo 1, capítulo 2, ¿sí? Bájense los textos, léanlos en detalle y demás, y seguimos la clase que viene. ¿Vamos? Gracias, profe. Ok, profe, gracias. De nada, chicos. Gracias, profe. Buen fin de. Buena semana.